Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, mi gente guapa? Mirad, hoy vengo con un reciclado de, mirad, una caja de cartón. Estáis viendo, estoy con luces, pero el sol está entrando por la ventana, o sea que vais a ver luces y sombras. Pero es tan agradable trabajar con el sol después de un invierno tan lluvioso que da ganas. Pues eso. Os voy a enseñar cómo transformar una caja normalísima que la podéis tener en casa, como que la podéis pedir en cualquier sitio de alguna tienda, y yo lo voy a utilizar para organizar. La caja tiene un tamaño un poco grande para la mesa, pero os voy a dar toda la indicación necesaria para que con cartapesta podamos trabajar esta caja. Mi caja va a ir para mi armario. Me encantan los fulares y siempre me falta sitio para colocarlos. Vi esta caja y lo voy a utilizar porque tiene un formato estrecho, me da para colocar justo en la base del armario. Y aquí puedo colocar mis fulares enrolladitos y están a mano y siempre disponibles. ¿Os queréis unir a esta idea de organización? Venga, vamos, manos a la obra. Mirad, tengo la caja, le voy a sacar todo lo que son pegatinas para que luego el papel me agarre mejor. No quiere decir que no vaya a agarrar, pero prefiero sacarlo. ¿De acuerdo? Si no tenéis cajas, ir a una tienda y pedir las cajitas, que ellos todos los días están por ahí con el cartón de un lado para otro. Y este organizador pues nos va a salir al precio del pegamento de carpintero, de madera, de la cola de carpintero, ¿vale? Ahora ya tengo las pegatinas básicamente sacadas. Esto aquí lo corté un poco no, bastante a lo bestia, pero lo podemos rectificar con una tijerita. Vamos a rectificar. Para los que son más rigurosos con las medidas, medimos para ver si está igualada la caja. Y no está. O sí está. Unimos puntos. Me tengo que poner de pie ya para trabajar esto. Unimos puntos y ya tenemos más o menos una línea a la misma altura. Más o menos no, tenemos efectivamente una línea a la misma altura. Esto para llevarlo lo mejor posible, lo más derechito posible. A estos laterales y a este lado le vamos a también dar la medida. Ahora la cortamos por las medidas. La mía va a quedar con 16 de alto. Lo que me llega, me sobra. No me tapa mucho espacio en el fondo de armario. Y aquí puedo meter mis fulares. Esto con un cúter también podría ser,
y quizás mejor. Más quirúrgico, digamos, ¿no? El corte. Vamos a la tercera fase y esta quizás la más importante de todas. Tenemos que preparar el material para empezar a aplicar la cartapesta. En las cajas a mí me gusta mucho todo lo que son los bordes, porque veis que el cartón tiene dos lados de papel y en el medio está el ondulado. Para reforzar y que esta parte quede súper perfecta, le vamos a colocar cinta carrocera, ¿de acuerdo? Cinta carrocera. Todas las partes de arriba. Bueno, terminados de colocar la cinta carrocera aquí, que es importante porque os va a ayudar a finalizar el trabajo y que no se deshaga, vamos a reforzarlo por las uniones, ¿de acuerdo? A ver, aquí hay una unión de la caja, pues cinta carrocera. Aquí abajo, en estas uniones de aquí de abajo, que es donde dobla la caja, mirad, ¿veis? Mis dedos, pues aquí le vamos a unir también. Listo, tenemos la caja ya, toda ella reforzada en la parte exterior. ¿Por qué es importante esto? Porque el papel que vamos a utilizar de la cartapesta, en este caso no es periódico lo que voy a utilizar, pero es de estos panfletos y que tienes en supermercado. El papel es muy finito y al ir al sitio tú ya tienes un refuerzo anterior que va a ayudar a que la caja mantenga la forma, a que el papel no vaya a copiar el defecto, la abolladura que tenga la caja, y vas a simplificar tu trabajo y a acelerar tu proceso. Sí, porque los trabajos de cartapesta no son aptos, perdonar el chiste, pero no son aptos a estas personas que quieren un dime cómo es en 5 minutos. No, el trabajo de cartapesta te puede llevar 1 o 2 días dependiendo de cómo está el tiempo atmosférico, dependiendo de cómo está la caja, pero tardas ese 1, 2, 3 días en hacerlo, pero te quedas con algo que te va a servir durante muchísimo tiempo y a un precio cero patatero. Ahora que tenemos todo ya pegado con la cinta carrocera, para evitar de tener esto en el fondo,
A ver si consigo enseñar, ¿veis? Esta doblez en el fondo, y como ya está agarrado por aquí, lo vamos a cortar ahora sí, y con mucho cuidado para no lastimarse, con un cúter. ¿Veis? Verificamos si no cortamos, que yo corté. ¿Veis? Corté aquí con el cúter y volvemos a colocar un poco de cinta carrocera. Listo. Tenemos la caja lista. Bueno, aquí hay otro doblez de la caja. Lo voy a sacar para que quede lo más liso posible. Perdonad, os voy a enseñar las espaldas de la caja, pero es que si no, no veo yo. Ahí está, ya no está. Esto después no se va a notar, lo que quedan aquí de papeles no se va a notar porque le vamos a agregar la cartapesta. Agregar no, hacer la cartapesta. Vamos a ver qué vamos a utilizar para la cartapesta. Lo primero, analizar cuán robusta es esta caja. Pues esta caja ya es bastante robusta, con lo cual nos va a evitar tener que dar tanta vuelta de cartapesta. De todas formas, es blanducha. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a colocar trocitos de periódico que lo tenemos que colocar primero en una, por ejemplo, en horizontal y luego en vertical. ¿Para qué? Para que las mismas fibras del papel se crucen. Al cruzar va a dar fuerza. ¿Con qué lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar con cola de carpintero. Yo tengo aquí una que ya está justo al final. Está muy espesa. Le voy a echar un poquito de agua. Mirad, ya pasé la cola de carpintero para otro sitio para ser más fácil y no andar metiendo, aún tiene aquí un poquito, metiendo mano en el bote, pero no desechéis el bote, porque con él se puede hacer un macetero precioso, precioso. Tenéis que mirar el vídeo de la trilogía de A Todo Detalle, que transformo un bote de yogur, es un poco más ancho que este, y lo transforma en un macetero. Lo tenéis que ver, ¿eh? Va en 3 episodios para que pueda explicar todo y no sea aburrido. Bueno, tenemos aquí ya el pegamento cola carpintero y la idea es que quede así de fluido, ¿vale? Ni muy espeso ni muy gordito. ¿Veis? Estos son propagandas de supermercado de la zona. El papel, importantísimo, hay que rasgarlo, ¿vale? Hay que rasgarlo. Estos ya tienen años guardados, porque voy guardando para la cartapesta. Rasgar en trozos. ¿Veis? No hay problema que sean así, informes, sin problema. Unos más anchos, otros menos, da igual. Mirad, este sí que me quedó muy pequeño, lo voy a guardar para otros proyectos. Importantísimo rasgar, ¿eh? ¿Por qué? Os explico. El papel queda como con unas pelusillas y estas pelusillas adhieren mejor, hacen un mejor trabajo. Y nada más, ahora pega y nada más. Mirad, coloco, primero lo voy a hacer en horizontal, luego lo voy a hacer en vertical.
En estas zonas de aquí, siempre doblo el papel para adentro. ¿Para qué? Para que quede súper, súper bien acabado. Y cuando haga lo de adentro, hago lo mismo. Pegamento abundante, un trocito de papel, pegamento por encima. Doblo y pegamento. El siguiente papel, pues encima de este, un poquito, que monte. Aquí no había pegamento, se le pone. Otra cosa que me gusta, importante, que quede el papel súper derechito. No con muchas arrugas. Algo hace porque se va a mojar, pero no con muchas, para luego hacer un acabado precioso. ¿Vale? Venga, yo sigo, que ya os conté todo lo que es importante saber. Primero todo en horizontal, a todo alrededor o solo una parte, conforme nos deje el pegamento y vaya secando. ¿De acuerdo? Venga. Importante, al llegar aquí a las esquinas, no vale meter el papel para adentro sin corte. ¿Por qué? Porque va a empezar a abultar aquí, en el ángulo. En la parte de adentro va a quedar lleno de arrugas y el error se va a propagar. Entonces, como si estuviéramos forrando un libro, doblamos, cortamos una parte por un lado y otra para otro. Mirad. Así y así. Ya le voy a meter un poquito dentro. Mira, se está despegando aquí la carrocera. No hay problema tampoco. Mira. Aquí. Y acá. Pegado. Y tijerita en el ángulo, corte o a la mano. Si lo queréis hacer a mano también, no hay problema. Y entonces cada parte se dobla y queda como un remate de un libro. No va a abultar. Y así reforzamos también la esquina. ¿Vale? Pues yo voy a seguir todo en horizontal hasta donde pueda y me deje la caja y el pegamento. Bueno, y ya le di la primera vuelta, mirar. Por dentro todavía no. Recuerdo que todas estas zonas de aquí y de aquí, siempre pasar el papel de un lado para otro, porque así reforzaremos toda esa parte. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto esto seque, le voy a dar por dentro. Lo mismo, siempre colocar un papelito que monte encima del otro, pegando. Y cuando se pega el de abajo, que monte por encima del que está arriba. ¿De acuerdo? Mirad, ya está por dentro, ya está por fuera, por abajo. Está más dura, no del todo, pero mirad, ya no bambea tanto. Pero, os tengo que pedir perdón por mi voz, pero esto es la primavera. O sea, de vez en cuando mi voz sube, mi voz baja. Os pido perdón por eso. Bueno, le vamos a dar otra vuelta. ¿Qué os aconsejo en la siguiente vuelta? Para saber por dónde ya habéis colocado papel y no es el anterior, y hacer realmente un refuerzo, si podéis, pues utilizar. Yo aquí utilicé de supermercado. Ahora me cumpliría utilizar, por ejemplo, de un periódico en que se viera solo las letras, la textura es diferente, no hay tanto colorinchi. Pero ahora mismo no tengo, pero también hay otra solución, que es lo que voy a adaptar. ¿Veis? Esto eran folios
de impresiones que, bueno, o de apuntes o de cosas antiguas o una impresión que ha salido mal, siempre voy guardando esos folios porque luego los vuelvo a utilizar. En este caso, pues mira, voy a utilizar en esto. Vamos a hacer lo mismo. Pegamento. Aquí ya no le he puesto tanta agua para no bambear tanto el cartón. Ayer costó un poquito en secar. Y vamos a hacer lo mismo. Yo ahora sigo y vuelvo cuando esté ya la vuelta toda. Bueno, y ya está la segunda vuelta con el papel de folio. Como veis, se nota mucho más porque no es un papel más grueso, se nota mucho más. Se nota que no lo uní tal cual, pero luego entre el pegamento, el papel y queriendo andar, pues a veces nos pasa esto, pero no hay problema. Y tenemos que la resistencia está mucho, pero mucho mejor. Ahora, ¿qué toca? Pues la voy a adornar. ¿Y cómo la voy a adornar? Dentro voy a colocar servilleta y fuera voy a colocar el papel craft de las bolsas, y voy cortando tiras que luego las aprieto, las arrugo hasta que lo dejo de esta forma. Como veis, ya tengo aquí trabajito hecho de pedacitos que faltan de la bolsa y los voy a pegar estos por la parte de afuera. Así, con estas arrugas, lo que nos va a dar es como un efecto como si fuera cuero. Además, este papel, como es también bastante resistente, le va a dar un extra de fuerza para que la servilleta no se le note tanto estos trozos de papel, y porque también tiene fallos en las uniones. Lo que voy a hacer es darle un poquito de acrílico blanco, pero sin esmerarme mucho, sí. Bueno, pues ya está. No ha sido una pintura a toda regla. O sea, darle un poquito para que quede un poquito más uniforme. Ahora vamos a empezar con esto. Para darle el efecto cuero, retales de cuero, porque lo voy a partir en trocitos, es importantísimo no colocar pegamento por arriba. ¿Por qué? Porque vamos a darle un acrílico, pero con mucha agua, para darle el color. Aquí, para la parte de abajo, le pongo solo un poquito de papel. ¿Por qué? Porque no le voy a dejar el efecto cuero abajo, porque le pongo un poquito de fieltro y ya está. Aquí, las esquinas, siempre para darle esa fuerza, siempre con un mismo papel, no uno aquí y otro aquí. Un mismo papel, empezar en las esquinas, pegando, le damos un poquito para la parte de abajo para que quede bien rematadito, aquí con un corte, obviamente, y pues lo vamos haciendo como un puzzle, y si montamos un poquito encima del otro. Pues vamos a empezar. Y aquí arriba lo vamos a dejar así, tal cual, justo al margen. ¿Por qué? Porque luego le vamos a colocar una cinta de arpillera. La cinta de arpillera lo que va a hacer, además de decorar, será darle aún más resistencia a esta zona
voy a intentar, esto está secando, no consigo avanzar que no tengo papel y voy a intentar coger, estoy con un trípode de mesa, a ver si consigo que se vea bien cómo lo hago para forrar, porque con el trípode de arriba yo no conseguía, no se veía nada. A ver si así, aunque sea con tembleque, que se vea. A ver, así. Y ahora ya tengo la servilleta sin las partes de atrás y quieto. A ver, es que es muy grande. Uy, que no va hasta el fondo. A ver, vamos allá. Que se me está pegando. Ahí. Y ahora con la bolsa voy por encima y se os habéis caído. Os habéis caído. Espero que todo el mundo esté bien. Es que claro, yo si hago fuerza, el tembleque es grande y alguna arruguita va a quedar, porque al colocar todo el papel, alguna arruguita así a lo grande, y siendo tan difícil, pues no tenemos mucho por donde. Pero ni tan mal para hacer un trozo de servilleta tan grande en un sitio tan recoveco. ¿Veis? Así lo hago. Venga, voy a trabajar porque si no nos dan las uvas. Y lo tenemos. Mirad. Esta parte de la servilleta quedó secando toda la noche, pero todavía no tiene la protección del pegamento. Hay dos uniones. Aquí, en este lado, aquí. Dos uniones de este lado y dos de este. Una aquí y otra aquí. También lo hay en el fondo, pero el resultado ha quedado bastante bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Darle una protección de pegamento antes de darle el barniz. Me gusta siempre darle una protección. Como podéis verificar, la caja está bastante rígida, mirad. Pero al ser una caja muy ancha y muy estrecha, por ley de física, esta siempre va a quedar más débil, ¿no? Pero eso lo vamos a resolver al final. Vamos a darle aquí un poco de pegamento para fortalecer todo esto. Y bueno, esto ahora va a secar. La pegué al borde porque así queda más bonito, más un acabado más fino. Bueno, ya tenemos la cajita seca por dentro, seca por fuera. Vamos a hacer un poquito de color con acrílico para
darle un tono más cuero. Vamos a ver. Aquí. Este es un marrón oscuro. Le vamos a agregar un poquito de agua, de poquito a poquito siempre. Vamos a probarlo aquí. Ahí. Yo creo que va a ir bien. Vamos a intentar no ensuciar nuestro trabajo de adentro y así. Y ya está. Ahora, mirad, esto era una cajita de un móvil. Tengo aquí unos pinceles de acuarela y con ellos podemos hacer aquí, darle aquí, solo en la parte en que están las uniones. Ahora, falta, antes de pegar el fieltro, antes de pegar la cinta, falta barnizar dentro y fuera. Yo eso no lo voy a grabar, voy a utilizar un barniz mate, porque a mí me encanta el efecto que deja y nada más. Y luego terminamos la caja. Y bueno, tenemos aquí la cajita, ya le di barniz, le di 2 manitas de barniz dentro, porque claro, esto al tener uso, pues necesita esa protección. Y fuera le di también 2 manitas. Ahora, ya he cogido aquí un trocito de fieltro que lo quiero pegar aquí. Lo corté un poquito más corto, para que quede bien bonitito, y lo vamos a pegar con silicona caliente. Yo lo que suelo hacer es aplicar de poquito a poquito, y solo a lo largo de los bordes de lo que voy a pegar. Si lo estiro bien y están todos los bordecitos muy bien pegaditos, no hay problema de que se suelte. Se está calentando la pistola y mientras tanto, mientras caliente, os enseño también una cinta de arpillera, que me gusta el contraste, pero esta cinta tiene truco. ¿Y cuál es el truco? Que al utilizar la caja, como la caja es estrecha, estos laterales, aunque ya estén bastante duros, van a ser siempre los que se van a sacrificar más. Esta cinta, al pegarle aquí, lo que va a hacer es como un refuerzo, además del adorno. ¿Veis? Pues venga, vamos a lo primero, la parte de abajo. Empezamos. Tenemos ya la base. Vamos a esta parte de aquí. Yo ya tengo por aquí pinzas de la ropa para ayudarme. Aquí tengo pegamento de cola de carpintero con un poco de agua en ese botecito,
y le pongo un poco de pegamento de silicona caliente aquí y lo centro muy bien. Aquí vamos a ver un poquito. Así. Con este no hay prisa. Ahí. Ahora vamos por acá y vamos colocando puntitos de pegamento caliente y vamos. Y así lo hacemos hasta el final. Hacemos el remate lo más perfectito posible y volvemos a la primera cara. Y aquí quedó un poco suelto, o sea que pasamos un poco de silicona, aunque tenga el pegamento por debajo, el de carpintero. Y aquí lo tenemos, desconectamos pistola y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué nos falta? Sacar estos hilitos de la silicona. Estos hilitos de la silicona, ¿veis? Aquí sí que le voy a dejar una pincita para que agarre. Y aquí la tenemos. Con nada, con una cajita que le podemos pedir en el súper, que siempre tiene. Una cajita y pasa de una vulgar caja a una cajita que la podemos colocar en el armario. Mirad qué chulada. Y guardar nuestras cositas sin problema. Esto lo podéis hacer con cualquier tipo de caja. Esto, teniendo el barniz fuera y dentro, para limpiarla, un pañito húmedo, sin problemas ninguno. Advertencias. Es importante dejarlo secar perfectamente entre capa y capa, porque si no aumentamos el riesgo de deformar lo que es la base por la humedad. Con las capas de barniz también va a endurecer un poco más, pero principalmente es una cuestión de luego después poder limpiarlo por dentro. Es que esto queda hasta el toque. En el vídeo no lo consigo transmitir, pero tiene como un toque natural. Con esta servilleta dentro pues le damos así un toque rozando al Shabby Chic, pero sin tanto volantito, sin tanta puntilla. Este también lleva puntilla, pero porque es más práctico después para limpiar y para usar, aunque yo sea una fanática del Shabby Chic. Espero que os haya gustado. Es una manualidad que necesita tiempo, es verdad, pero que si hacéis un organizador con una caja de cartón os ahorráis un pastón, pasáis un buen rato, porque está entre secado, secado, sin darle mucha prisa. 3 días. 3 días fue lo que tardó. Pero esta caja me va a durar pues décadas. 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 Esta es imposible colocarla del todo rígida
del todo, tendría que colocar aquí capas y capas y capas, porque en relación a lo ancho que tiene, es enorme, es enorme. Por lo tanto, espero que os haya gustado este tuto, espero que os animéis a hacer, no solo con una caja grande, mirad, con una caja pequeñita, las posibilidades infinitas. Espero que os haya gustado. No os olvidéis que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. Nos vemos. ¡Chao!